Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestra jornada. Les pido de favor si pueden mantener sus micrófonos apagados. En cuestión de la cámara no hay ningún problema, solamente sí les pido tengan mucho cuidado con los micrófonos para no interrumpir a nuestros ponentes. Bueno, pues comenzamos. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a nombre de nuestro titular, el maestro Juan Víctor Fonseca López, Auditor Superior del Estado de Guanajuato, les da la más cordial bienvenida a esta sesión de la jornada de capacitación, integración de cuenta pública y egresos por fondo, que forma parte del Programa Anual de Capacitación Externo 2026. Agradecemos primeramente la participación de las y los servidores públicos de los distintos entes fiscalizables que hoy nos acompañan, así como de quienes se conectan desde diversas regiones del estado de Guanajuato y de otras entidades federativas. Su presencia reafirma el compromiso institucional con la mejora continua, la disciplina financiera y la correcta integración de la información que será presentada ante esta auditoría superior. Ahora bien, en esta ocasión abordaremos el tema egresos por fondo. Esta capacitación tiene un enfoque eminentemente práctico y técnico orientado al correcto llenado de los formatos de integración de egresos por fondo mismos que están siendo requeridos por esta auditoría superior, en específico la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero a los sujetos fiscalizados. El objetivo de esta sesión será brindar claridad sobre la estructura de los formatos, los criterios de integración, la correcta clasificación por fuente de financiamiento y la adecuada identificación de los recursos ejercidos por fondo. Con ello se busca fortalecer la calidad, consistencia y trazabilidad de la información financiera que se presenta en el proceso de fiscalización. Ahora bien, y ya para comenzar, para el desarrollo de este importante tema, contamos con la participación del maestro Víctor Manuel Padilla Luna, auditor especial de cumplimiento financiero, quien estará acompañado por su equipo de trabajo, la contadora Guadalupe Vargas Orduña, directora de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública Estatal, Carlos Díaz Romero, director de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública Municipal, el ingeniero Raúl Gutiérrez Saedo, director de Auditoría y de Infraestructura Pública, y la contadora Norma Angélica Ruiz Redonda, titular de la Unidad de Análisis Financiero. Su experiencia técnica y operativa en los procesos de fiscalización permitirá ofrecer orientación precisa respecto a los requerimientos y criterios que deberán observarse en la integración de los formatos. Bueno, pues sin más, cedemos el uso de la voz al maestro Víctor Manuel Padilla Luna, auditor especial de cumplimiento financiero, para que dé inicio con el desarrollo del tema, egresos por fondo llenados de los formatos de integración. Adelante, maestro Padilla. Muchas gracias, maestro Guillermo. Pues bueno, es un gusto, es un placer saludarles. Gracias a las 472 personas que se conectan. Quisiera compartirles un saludo del maestro Juan Víctor Fonseca López, quien por motivos de agenda hoy no se pudo conectar. Hoy estaremos platicando un poco sobre estos formatos novedosos. Vamos a explicar el por qué y el para qué son estos formatos. Y pues queremos aprovechar esta sesión para ir respondiendo dudas que se tengan. Lo ideal, si me permiten, es que puedan escribir en el chat las dudas que se vayan generando y aquí como equipo vamos a ir tomando nota. Si en el transcurso de la presentación las resolvimos, pues ya las damos por atendidas, pero si no, al final dejamos este espacio para atenderlas. ¿Les parece? Entonces vamos a escribir las preguntas en el chat y estamos a la orden. Sin más, si están de acuerdo, comenzamos. Nuestro tema es la integración de los formatos de egresos por fondo, que es un requerimiento novedoso, por decirlo de alguna manera, que se está realizando desde el ejercicio anterior. Si me ayudan con la diapositiva siguiente, por favor. Vamos ahorita, ustedes deben de estar viendo, nada más me confirman. Ya está. Quiero explicarles por qué estamos requiriendo esta información. El 12 de junio se resolvió un amparo directo en revisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, donde básicamente determina que solo la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad exclusiva de fiscalizar recursos de procedencia federal. Y esto fue un parteaguas.
un dato relevante que nos cambió la composición de la fiscalización fue que este amparo, su engrose, fue firmado el 22 de marzo de 2025. Es decir, a partir de ese momento, del 22 de marzo, nosotros tomamos acciones para distinguir los recursos que son estatales y locales que sean susceptibles de fiscalización por nosotros. Cuando llegamos a esta situación, insisto, nos llegó una problemática porque nos encontramos que hay discrepancias en la clasificación por fuentes de financiamiento o variables. Entonces, se llega a la decisión, insisto, abonada por esta resolución de este amparo que nos dice, ¿sabes qué? Cíñete a recursos locales. Entonces, este es un dato relevante que justifica o sustenta gran parte de por qué les estamos pidiendo esta integración. Vamos a la que sigue y vamos platicando un poquito del contexto. Entonces, ¿por qué lo requerimos? Porque nos cambió nuestro universo de fiscalización. Ahora, ¿con base en qué te lo pido? Ustedes encontrarán oficios de requerimiento de información que están fundados y motivados y que guardan sustento, uno, en el artículo 9 que tenemos la facultad de solicitar información para efectos de planeación previa al inicio. El 27 también señala que los sujetos de fiscalización contarán con un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de su notificación. Y bien, el punto clave de este tema de requerimiento, porque lo que estamos pidiendo es parte de la comprobación de las erogaciones que ustedes están realizando. Entonces, este es un punto importante. Igual vamos a la que sigue y vamos a ir platicando. ¿Por qué me lo pides? ¿Por qué llegamos a requerir esto? ¿Cuál fue lo que realmente motivó esto? Y entonces vamos a entrar ahorita en materia directamente cada uno de los responsables de las unidades de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero van a explicar cada uno de los anexos. Estamos requiriendo a, confírmenme si lo que dice Cristina es para todos, ¿va? Supone que ¿Se estamos escucha? proyectando una presentación. ¿Estamos? Va. ¿Todos la ven? Levanten la manito o algo así. Creo que sí, ¿verdad? Sí se ve en general. Sí, gracias, muy amables, muchas gracias. Perfecto. Miren, entonces, ¿qué estamos requiriendo? Bien, primero, una integración de los egresos. ¿Cómo la estamos pidiendo esta integración? Por fuente de financiamiento. Y luego la desglosamos por capítulo del gasto con una integración específica que ahorita la vamos a comentar. Con mucho gusto les compartimos después el video. Pasamos a la que sigue, de favor. Voy a ir tratando de responder preguntas y ahorita vamos a entrar en materia directa de los anexos. ¿Estos anexos son nuevos? No, ya se habían pedido. Estos anexos estamos buscando que guarden similitud a los de la Auditoría Superior de la Federación. Sabemos que como Estado estamos siendo fiscalizados en su totalidad en materia de participaciones. Entonces, buscamos que la estructura fuera muy similar. Nuestra propuesta para este requerimiento anual es eliminar, estuvimos haciendo un focus group donde identificamos que hubo anexos que sí generaron más complicaciones de las que pensábamos y optamos en empatía por ustedes de quitar en este requerimiento el 3.1 y 5.1, que era básicamente donde solicitábamos la integración de las adquisiciones, pues, en quién había concursado, y otra materia de obra igual en procesos de adjudicación. Estos en este momento no los estamos pidiendo e hicimos precisiones en materia de fondos. Sabrán ustedes que hay entes que registran los ingresos que les ministran como clasificador por fuente de financiamiento 11. Entonces, 11 y dice, y ya se asume que si fuera recurso de libre disposición local, pero no necesariamente. Entonces hicimos una precisión en los anexos que ahorita la vamos a explicar. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Vamos a tratar de hacer esto muy, muy, muy rápido. Ahora bien, un tema importante y desde ahorita lo propongo como una recomendación. El año pasado nos encontramos con problemáticas como cuál. En una misma cuenta administran
todos los recursos, sean federales, estatales y locales, en una misma cuenta bancaria, salvo que sean etiquetados, ¿no? Que esos ya tienen sus reglas específicas. Esto complica para ustedes primeramente y después para nosotros la fiscalización. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos sugiriendo es que aun y cuando normativamente, explícitamente para los recursos de libre disposición no se obliga a tener una cuenta, nuestra invitación es que así lo sea, que administren sus recursos, ya sean estatales y locales, en cuentas específicas. ¿Por qué? Porque ahorita estamos proyectando que en la información financiera de 2026, de hecho desde el 25 vamos a cruzar fondos locales contra contabilidad, contra facturación. Y luego el tema de facturación lo vamos a ver contra el flujo de efectivo de las cuentas en las que están administrando los recursos locales. Importante esto. Entonces, nuestra sugerencia es desde ahorita. Sería idóneo para, ahorita vamos a explicar por qué, que ustedes administren los recursos de esta forma. Vamos a la que sigue, de favor. Eh, entonces, se va a utilizar para la ejecución de estas auditorías esta integración, pero también para efectos de planeación. Y luego entonces, ya para ir avanzando, ¿qué ventajas van a tener si ustedes nos integran de manera correcta la información? Advierto, pedimos de los primeros 3 trimestres y lo voy a decir con cuidado, no cuadra la información. Entonces, es conveniente que cuadre la información porque después vamos a estar pidiendo aclaraciones o vamos a emitir observaciones. Entonces, lo ideal, si ustedes nos remiten esta información, pues va a ser confiable, verificable y esto a nivel de auditoría reduce el tema de pruebas sustantivas. Va a agilizar porque les vamos a evitar procesos de requerimientos de información de, oye, a ver, tú dices en este anexo que tienes tanto, pero me integras tanto. Entonces, si te cuadra, vamos a evitar procesos de aclaración, observaciones de auditoría. Y entonces vamos a tener una trazabilidad clara, que es lo idóneo, que sepan ustedes perfectamente cuánto recurso tengo, cuánto es estatal, cuánto es federal y cuánto es local. Y esto nos va a ayudar porque nos vamos a ceñir a la parte. Oye, ¿qué pasa si tengo el recurso revuelto? ¿Qué pasa si el recurso es concurrente? Te lo tengo que revisar porque yo no puedo distinguir. Luego entonces vamos a hacer un comunicado a SF de las situaciones que sean concurrentes. Entonces, este es un punto importante. Tiene muchas ventajas que lo integren, que les cuadre, porque si no, si pasamos a la lámina siguiente, de favor, si no cuadra, si no lo integran, si no lo entregan, ahorita les explico qué pasaría. ¿Cómo se entrega esta información? Estamos dándole prioridad al tema de buzón. De hecho, a algunos les estamos notificando a través de buzón, ASEG, utilizando la firma electrónica. Este es el comercial. Quien no tenga firma electrónica, quien no tenga buzón, por favor acérquese con nosotros, déjenos sus datos y les certificamos y les damos acceso. O lo pueden traer estos anexos de forma física. Les estamos adjuntando un zip donde viene el requerimiento y los anexos a llenar. Entonces, de las dos maneras, preferentemente buscamos que sea a través de buzón. Vamos a la que sigue. Bueno, ¿y qué pasa si no me cuadra? ¿Qué pasa si no te entrego? ¿Qué pasa si la información no viene debidamente integrado? Bueno, sabemos que por ley tenemos la facultad de imponer medidas de apremio, de imposición. Entonces, hay una medida de apremio consistente en una multa y nos da otras dos medidas de apremio específica. Se lo estamos requiriendo al responsable de administrar el presupuesto. En este caso pueden ser tesorerías, pueden ser unidades administrativas de las entidades. ¿Por qué? Porque son quienes me llevan la contabilidad y llevan el control del ejercicio presupuestal. ¿Qué estamos haciendo? Ustedes como enlaces, unidades administrativas, van a recabar esta información y no la van a hacer llegar. Si no se entrega en tiempo, ahí está la facultad de las prórrogas que ustedes conocen perfectamente. Se aplica en esta situación una medida de apremio adicional a que existen facultades o existe la falta de entrega de información que se puede traducir a una observación específica o a un otro tipo de procedimientos. Hay que considerar el tema del desacato en el 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas como un dato importante. Entonces, lo ideal es que esta información se pueda remitir. Estamos en la mejor disposición
de escuchar dudas, requerimientos, preocupaciones, inquietudes que tengan para atenderles. Pasamos a la que sigue, por favor. Vamos a entrar en materia. Primer anexo que les estamos adjuntando. Primer anexo, anexo uno. Aquí lo van a ver de manera general. ¿Qué les estamos pidiendo? Particularmente, ya les estamos adjuntando los saldos por capítulo del estado del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre del 25. Yo ya te estoy diciendo de saque, donde vemos el primer pin, cuánto yo ya sé por tu información financiera trimestral que tienes. Luego entonces, si ven los colores naranjas son clave. Tú me tienes que distinguir este capítulo por recursos locales y si pueden ver, ven fuentes de financiamiento 11, 12, 14 y 17 y las ven la 11, 12 y 17 también como recurso federal porque descubrimos que a veces la administración de finanzas no les dice muy claro de dónde viene y ustedes pueden decir, es que a mí me lo dio finanzas, lo registro como estatal. No necesariamente es un fondo estatal. Entonces ustedes me tendrían que distinguir, aunque esté en el 11, cuál es recurso estatal, cuál es federal. Nosotros lo vamos a cotejar contra su estado analítico, contra su balanza de comprobación, donde viene la fuente de financiamiento. Vamos a hacer este amarre, pero es ideal que me desglosen este presupuesto por capítulo por cada uno de los fondos. Estatales 16 y 26, entonces ahí me lo van a estar integrando. ¿Qué va a pasar? Si me cuadra, entonces yo me voy a ceñir en la fiscalización en las celdas naranjas, de manera tal que me va a dar un total en el segundo pin que tienen en la pantalla, me va a dar un total que ese total me debe de coincidir con el estado analítico. Si no te cuadra, y le vamos dando a la presentación avanzar, si no te cuadra, pues si te cuadra te tiene que salir un verde. Si quieres, dale clic de favor. Te tiene que salir verde en el tercer pin, o sea, de alguna forma. Y entonces luego ya me cuadra. Y esto solo si te cuadra lo mandas, es importante. Luego ya los anexos que van a explicar mis compañeros van a ver que les tiene que cuadrar anexo por anexo. Y esto va a ser un formato de validación. ¿Qué me tienes que integrar en los que siguen? Los recursos estatales y locales. Es decir, lo que llenaste en lo naranjita. Este es un punto fundamental y relevante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos preguntaban, oye, tengo que integrarte, si todo lo puse en el 11, porque yo no sabía de dónde venía, te tengo que integrar todo, tú distingue, tú discierne, si es necesario acércate a la unidad que te transfirió el recurso, que te lo integre. Muchas veces te integran por capítulo y te dicen de qué fondo es. Entonces, este es el primer anexo y eh, me dice que... me mutearon. Un mute. Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, y aquí está. Entonces, aquí la clave fundamental es que les cuadre el total y que lo naranja sea exactamente lo que me van a integrar en los demás anexos que a continuación vamos a explicar. Hasta aquí, escriban por favor las dudas que tengan. Le doy paso a mi compañera Norma Ruiz que nos va a explicar la integración específica ahora del capítulo 1000. Gracias. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a ver un poquito la integración del anexo del capítulo 1000. Eh, bueno, básicamente trae muchas columnas que ya conocemos. En esta ocasión, la primera columna es el fondo, que básicamente nos estamos especificando, estamos agregando un validador de datos que solamente va para recursos locales y estatales. Es decir, toda la nómina que fue pagada con recurso federal, esa no la van a plasmar en este anexo. Nos pide también datos generales como la póliza contable, el tipo de póliza, la fecha de la póliza, el tipo de nómina, que todo esto viene en el manual, pero lo vamos poniendo así como muy general. El tipo de nómina, pues es cuando manejamos distintos tipos de nómina como de seguridad pública, semanal, quincenal, regidores. Esto es específico como de cada ente. El periodo
es el número consecutivo de cuando están pagando, es decir, fue la semana uno, la quincena uno, el mes uno y así consecutivamente. La fecha inicial y final del periodo, pues es de ese periodo específicamente, es decir, del 1 de enero al 15 de enero o del 1 de enero al 7 de enero, dependiendo su periodicidad de pago de nómina. La categoría, lo que tenemos por la naturaleza de la plaza del empleado, ya sea base, honorarios, eventual, ahí es la clasificación que ustedes tengan. La clave de empleado, que es la clave interna que manejan para cada uno de los empleados. El nombre de empleado, que preferentemente tiene que ir por apellido, paterno, materno y nombre. El RFC y la CURP. El RFC, pues recordemos que por ser empleados tiene que tener una longitud de 13 y la CURP tiene que tener una longitud de 18. Ahorita vemos un poquito más adelante un detalle. También nos pide la clave del departamento y el departamento. Nuevamente, pues esto interno, la clave del puesto y el puesto específico. Y después nos pide la fecha de ingreso. Aquí es la fecha de ingreso como tal del trabajador a la institución, no la fecha en que se está dando de alta en ese puesto, la fecha de ingreso histórica. La fecha de baja, pues solo en caso de que en ese periodo de pago aplique una fecha de baja. Los días pagados, pues tal cual, lo que le están pagando de días. Después viene el número de cuenta o número de cheque, dependiendo de la manera en que les pagaron, ahí se pide ese dato específico. La institución bancaria, el folio fiscal, porque pues recordemos que tenemos que estar timbrando las nóminas. Y viene el total de percepciones, deducciones y neto. Eso es el total de percepciones neto, deducciones y neto del periodo. Es decir, estos datos tal cual nos deben de coincidir con el CFDI, el subtotal, descuentos y total. Y vienen estas dos columnas que agregamos para esta anualidad, que es la estructura del RFC y la estructura del CURP. Estas dos columnas las van a encontrar dependiendo del tipo de anexo, en los que van a presentar mis compañeros más adelante, también las van a encontrar. Estas no las tienen que llenar ustedes, de hecho las celdas están protegidas para edición, pero estas básicamente nos van diciendo que si tenemos el dato del RFC válido en cuanto empecemos a llenar, si tenemos el RFC vacío, nos va a decir, el RFC está vacío. Si no estamos ingresando la estructura correcta de un RFC, lo mismo nos va a decir que no cuenta con la estructura. Básicamente es como para que ustedes vayan viendo qué tan íntegra está la información. No quiere decir que estas columnas se conecten al SAT o a RENAPO, pero pues sí les da un parteaguas a ustedes para saber con qué tanta integridad se está mandando la información. Después nos vienen las columnas para agregar percepciones y deducciones. De acuerdo al manual que anexamos, las percepciones tienen que iniciar siempre con una P, un guión bajo y de acuerdo a la percepción que tengan ustedes. Y las deducciones lo mismo. Aquí, pues, si por ejemplo dicen yo solo pagué sueldo, pues quito las otras columnas, las puedo eliminar. Pero si pagué 20 percepciones, pues entonces las agrego. Ojo aquí, si a un trabajador le pagaron con dos fondos diferentes, no sé, le pagué sueldo con local y le pagué gratificación con estatal, en ese caso se tendría que duplicar todos los datos generales del empleado y poner en otra fila la percepción de acuerdo al fondo que le corresponde. Mm, y pues básicamente sería ese el detalle. De todos modos, pues cualquier situación que tuvieran con el anexo, se pueden contactar con los enlaces y con gusto los podemos apoyar. Y le paso la voz a mi compañera Lupita. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar referente al anexo 3, que corresponde al capítulo 2000, 3000 y 5000. Si me apoyas en abrirlo, por favor, Mau. Bueno, conforme al instructivo que ustedes también ya tienen ahí en los requerimientos que les hicimos llegar, eh, igual que el de 1000, pues trae varios campos. El primer campo es el ID.
Este es nada más un número consecutivo y único para identificar todas y cada una de las adquisiciones y contratos que se vayan a registrar en este anexo. Como podrán ver, ya viene incluso prellenado, viene hasta la celda 30,000, pero en caso de que requieran más registros o a ingresar más, pues se pueden igual comunicar con los enlaces para desproteger el archivo, porque igual, como bien comentaba mi compañera Norma, vienen protegidos justamente para proteger la integridad del anexo. Este es un campo pues numérico con una longitud de 3. Luego ya viene la parte del RFC. Este es el dato del Registro Federal de Contribuyente, ya sea de la persona física o moral que se haya contratado. Si es una persona física, pues debe tener una longitud de 13 caracteres. Y si es una persona moral, de 12. Aquí es muy importante que no vayan a incluir guión bajos, comas, diagonales. Tiene que ser corrido, pues no se acepta eso porque también es un validador que utilizamos para verificar esa parte. Después viene el nombre, denominación o razón social de la persona física o moral que se haya contratado. Aquí, como viene ahí en el ejemplo del instructivo, pues por ejemplo, comercializadora SADCB, Margarita Molina, como se denomine, pues la persona a quien se haya contratado. Después ya viene el tipo de procedimiento. En este tipo de procedimiento, si se posicionan en la primera celda, ahí les va a desplegar una serie de acrónimos. Estos acrónimos son los que corresponden a licitación pública, que es LP, a invitación restringida, IR, licitación restringida, LR, y adjudicación directa, AD, y adjudicación directa con cotización de 3 proveedores, CR. Ahí ustedes no tienen que capturar, simplemente es posicionarse en la celda y seleccionar el tipo de procedimiento que corresponda. Después viene el tema del número del proceso. Aquí es una clave que, bueno, ya en cada ente tiene para identificar el proceso de adjudicación del bien o servicio. Ese puede ser alfanumérico y o sea, puede ser hasta una longitud de 100 caracteres, ya sea ahí sí, como ustedes lo denominen, letras, números, guiones, diagonales, como le hayan denominado al proceso, así es necesario que lo refieran. En el caso de los bienes o servicios cuyo proceso sea por adjudicación directa, en caso de no contar con un número de proceso, se deberá indicar NA. Importante, ninguna celda debe quedar vacía. Entonces, por ejemplo, en este caso, si no le asignaron un número de proceso, pues hay que incluir NA. Después ya viene la fecha de inicio del proceso. Aquí hay que indicar la fecha en que se comenzó el proceso, desde que el área requirente hace la solicitud a su respectiva área de compras. Después ya viene el tema de la descripción del bien o servicio. Aquí igual no se requiere mucho detalle. Por ejemplo, adquisición de 100 equipos de cómputo, compra de medicamentos, adquisición de 50 vehículos. Así no se requiere un detalle muy extenso. Aquí se le dejaron para que puedan incluir hasta 500 caracteres, pero no se requiere tanto detalle. Después viene ya el tema del importe presupuestado. Aquí hay que incluir el monto autorizado para el proceso de adjudicación del bien o servicio. Esto es importante, esto es independiente del monto que se haya contratado. Es decir, este importe es lo que se haya presupuestado para este bien o la adquisición de este o servicio. Aquí también es una longitud de 13 decimales para incluirlo. Después ya viene el tema del importe adjudicado. Aquí se debe incluir con IVA y debemos registrar ese monto, igual independientemente de la modalidad porque la que se haya llevado a cabo. Es incluir el total del importe que se haya adjudicado para este proceso. Ya viene el tema del número del contrato. Aquí hay que también indicar el número identificador del contrato con el que se haya formalizado la adjudicación. Puede haber casos que no se haya celebrado un contrato y aquí es necesario señalar, no se genere un contrato. Lo que les comentaba, no podemos dejar ninguna celda vacía. Entonces, si no les aplica o si no se generó contrato en este caso, así hay que indicarlo.
La fecha del contrato, pues es la fecha en que se firmó este contrato. El COP o partida genérica es el clasificador por objeto del gasto de acuerdo a la partida genérica. Y aquí debemos registrar el número de la partida específica del clasificador por objeto del gasto hasta el tercer dígito. ¿Por qué hasta el tercer dígito? Porque es el que nos permite la armonización a todos los niveles de gobierno. Aquí también es importante y es un punto que viene ahí en su instructivo. No se acepta que tengan que combinar filas o columnas, es decir, deberá colocar el número de contrato en cada fila o de partida que corresponda de acuerdo a cada una de ellas. Es decir, si por ejemplo me pone una adquisición con la 2480 y en la siguiente igual es la 2480, no se pueden combinar ambas filas que corresponden a una misma partida, sino deben registrar por cada fila la partida genérica que corresponde. Luego ya viene el tema de lo que comentaban el contador Víctor. Aquí, a diferencia de los anexos que les hicimos llegar de los 3 primeros trimestres, ya no incluimos el financiamiento con fuente de recursos federales, justamente para evitar confusiones. Lo que nos debes de registrar aquí es únicamente lo correspondiente al devengado de los recursos locales y estatales. Y estas columnas naranjas son las que nos deben de coincidir exactamente con lo que vamos a manifestar en el anexo 1, que ya les comentamos también. Entonces ahí ponemos lo que corresponde a locales, luego a lo estatal y el total, que es, pues, prácticamente es la suma de ambos fuentes de financiamiento. Y ya bien, lo que les comentaba, pues ya nada más es la estructura del RFC, por eso es importante que no incluya ningún carácter especial, porque se va a validar. Si hay algún error en esa, les va a mandar aquí un error en el RFC. Y pues nada más comentar esa parte, ninguna celda debe de quedar en blanco, todas deben de ser llenadas. Cualquier duda que tengan de su llenado, con todo gusto pueden comunicarse en los enlaces que vienen en cada uno de los requerimientos y con gusto los atendemos. Y de mi parte creo que sería todo, igual cualquier duda ahí la pueden anotar y ahorita la comentamos. Entonces cedo la voz a mi compañero Carlos, quien les hablará del 4. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo les voy a platicar sobre el llenado del capítulo 4000 del anexo relacionado con el capítulo 4000. Y bueno, como ya lo pueden ver, pues estamos partiendo de un estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Es decir, partimos de lo general a lo particular. Digamos, ya como bien lo señaló el contador Víctor, eh, partimos de un saldo por capítulo, en este caso del 4000. Entonces, lo que nosotros buscamos, pues, es tener esa trazabilidad del presupuesto y de poder ir identificando, pues, el pastel, ¿no? La parte que nos toca para revisión. Y pues obviamente el resto sería para la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ese capítulo 4000, siguiendo esa lógica presupuestal y atendiendo a que, bueno, ya desde hace buen rato, pues estamos obligados a tener una contabilidad basada en clasificadores presupuestales. Entonces, teniendo ese capítulo, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, pues es identificar la fuente de financiamiento. Identificar los recursos locales, identificar, bueno, los recursos municipales, ya de manera más específica, fiscales, fuentes de financiamiento derivadas de la deuda, por ejemplo, cuando contratas deuda, cuando ingresos propios y los que te administra el Estado, esos son los que nosotros pues revisamos, ¿no? Que es parte del pastel que nos toca. Entonces, en ese auxiliar y siguiendo esa trazabilidad, pues es identificar esa partecita. Si traes 1 millón de pesos en el capítulo 4000, en términos generales, e identifico que de recursos locales son
400,000 pesos, pues eso es lo que me vas a integrar en el anexo. Digamos, es partir de ahí, partir de esos auxiliares, y esa es la recomendación por ahí para las áreas administrativas, a las tesorerías, a las áreas financieras, hacendarias, pues que se parta de ese auxiliar, de esa fuente de financiamiento, de la partida y de la clasificación administrativa. Es bien importante eso porque pues requerimos pues que esa información se integre también por parte de las dependencias, pero obviamente quien tiene la integridad pues del devengado de los egresos pues es el área de tesorería, la dirección administrativa del, si es un paramunicipal o un autónomo, un poder. Entonces, por eso es que, por eso se los estamos dirigiendo a ustedes, digamos, a los enlaces de las áreas hacendarias para que, pues, sea quien lleve el control de esa integridad, porque para nosotros es bien importante, porque es la parte del pastel que queremos, pues, revisar. Entonces, pues va a ser bien importante por ahí la coordinación que se tenga con las diversas dependencias para poder integrar la información, ya sea con el área de adquisiciones, con el área de, hablando del 4000, pues muchas veces se realizan adquisiciones de calentadores, de semillas, de subsidios específicos. Entonces sí se requiere una coordinación con las dependencias para poder integrar algunos datos. Pero yo partiría de la información financiera. Digamos, ya tienes el importe de vengado, ya tienes la fuente de financiamiento, ya tienes la partida, ya tienes parte del llenado de los anexos basado, digamos, en esa información financiera. Digamos, parte de esa coordinación es que se integren los demás datos o columnas para poder, pues, integrarlo, de acuerdo a como lo estamos requiriendo, que pues es bien necesario para que nosotros podamos hacer las pruebas de auditoría necesarias y obviamente, pues que la rendición de cuentas pues sea más eficaz, más efectiva, el poder tener mayor alcance, ¿no? Y obviamente distinguir la parte pues que le toca a la federación y la parte que nos toca a nosotros como Auditoría Superior del Estado. Entonces, así en términos generales, vamos a pasar a ver la integración del anexo. Igual, bueno, en la presentación se ve por ahí el ID, en lo que nos pasan por ahí el Excel pues que ya les hemos estado por ahí notificando a través de requerimientos a partir del día de ayer. En el transcurso del día también pues se van a estar notificando otros. Igual pueden recibirlos eh, a través del buzón, como bien lo comentaba el contador Víctor. Estamos privilegiando también el uso de las tecnologías para la fiscalización y pues nos ayuda bastante, ¿no? Y, pues de preferencia nos puedan contestar a través de esa vía para que sea más ágil y ahorrarnos los costos institucionales para nosotros y obviamente para ustedes también. Vemos que, bueno, aquí este anexo está compuesto de dos hojas, el anexo 04, que aquí lo que pedimos básicamente es lo que ya les comentaba, pues es esa partecita del pastel del capítulo 4000, pues que tendrá que coincidir, digamos, el importe, ya ahorita lo vemos más adelante, con el anexo 1 de validación. Digamos, si está en verde, el anexo 1 de validación, si ya coincidió, pues al menos en el importe está correcto, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso la recomendación, y hago mucho énfasis en eso, que yo partiría pues de los auxiliares, ¿no? De todas las partidas específicas, genéricas que integran ese capítulo 4000, y esa va a ser mi base de integridad cuantitativa, es decir, está totalmente integrado el monto del capítulo 4000 que corresponde a recursos locales, recursos federales. Aquí no los integraríamos. Entonces, incluso si todos
si todo tu capítulo 4000 lo financiaste con recursos de participaciones, incluso de aportaciones, recurso federal, de algún convenio, me tendrías que contestar en la respuesta al requerimiento de que no tuviste, eh, pues digamos, ejercicio de recursos del capítulo 4000. ¿Sí? Entonces, a ver si nos vamos a la primera columna, este es el ID. Aquí, pues obviamente es para llevar un control de los contratos, de los convenios específicos con algún proveedor o incluso con los paramunicipales o con los autónomos o con los poderes. Aquí tendríamos que incluir, por ejemplo, el RFC, como ya se mencionaba, sigue la misma lógica. Si es una persona moral, pues va a 12 a 12 caracteres. Si es una persona física, pues va a 13 caracteres. Sí, es llenarlo, es llenar todos los espacios, no quedaría ningún vacío, como bien lo señalaban mis compañeros. Se incluye el nombre, denominación o razón social. Es integrar totalmente el capítulo 4000, ya sea un proveedor, ya sea una institución, aunque sean transferencias internas, pues es llenarlo, ¿no? Específicamente, si tengo un donativo, lo refiero aquí y hago énfasis en los donativos porque en el anexo 4.1 de beneficiarios únicamente se integraría la parte de subsidios y ayudas, es decir, conceptos 4300 y 4400. Entonces, todos los demás, digamos, tienen que estar integrados aquí. E incluso los conceptos 4300 y 4400. Este es el que vamos a verificar contra el anexo uno para ver digamos, se tenga esa integridad. Igual se incluye el número del contrato convenio, será el que ustedes hayan definido, digamos, de acuerdo a su control interno, la fecha del contrato o convenio, la descripción del bien o servicio. Aquí sugerimos sea pues genérico, por ejemplo, calentadores solares, ¿no? Ese es un ejemplo, no sé, adquisición de semillas, adquisición de fertilizante. Obviamente aquí también va la parte de las becas o apoyos en dinero, no necesariamente en especie, o no necesariamente a través de una adquisición. Igual aquí se incluye el importe general. Aquí se incluiría el importe total, con independencia de si, digamos, el devengado, por ejemplo, eh, se adquirieron calentadores por 1 millón de pesos, igual voy a poner un ejemplo muy similar. Aquí yo le pondría 1 millón de pesos. Y resulta que del devengado de recursos locales son 200,000, pues en las columnas de la derecha serían 200,000. Aquí sería la totalidad. Sí. Igual, se incluiría la partida genérica, como bien se comentaba. Y aquí el énfasis de la integridad cuantitativa, de que únicamente estamos dejando la parte de recursos locales o estatales. Y justamente el total de estas dos columnas, de estas dos clasificaciones, pues es el que tiene que coincidir con el anexo uno y es donde se va a generar la validación cuantitativa. Básicamente eso es lo del anexo 4, es muy general. El anexo 4.1 de beneficiarios sí es más específico ya a nivel beneficiario, pero sería integrar únicamente la parte de los conceptos de subsidios, subvenciones y ayudas sociales. Y ahí en el Word, en el requerimiento, pues les pedimos pues que debe de coincidir, digamos, lo que se refiera, que se ejerció, que se devengó con recursos locales, debe de coincidir con los conceptos 4300 y 4400. Entonces, bueno, aquí ponemos un ID
que está relacionado también con el anexo 4. Si le puse el anexo, el ID 01 al anexo 04, no sé, en la adquisición de calentadores, pues tendría que seguir esa misma lógica. Igualmente, se incluía la fuente de financiamiento, únicamente recursos locales y estatales. La dirección de área, aquí es donde cobra relevancia lo que les comentaba, pues tenemos que identificar en la clasificación administrativa las dependencias que entregaron subsidios y ayudas para justamente pues pedirles que integren la parte que les toca, ¿no? Igual el nombre, el apellido paterno, el apellido materno del beneficiario, la CUR, ya con las consideraciones que por ahí ya señalaron los compañeros, el género, la fecha de nacimiento. En el instructivo ya viene de manera más precisa esa parte, el llenado, el formato exactamente. El RFC, el domicilio, la localidad o cabecera, el código postal. Nosotros requerimos todos esos datos para efecto de poder aplicar esos procedimientos, incluso hacer procedimientos de manera masiva y para hacer verificaciones físicas. Igual el teléfono, si hay dos teléfonos, pues se incluyen los dos teléfonos. Aquí es un tema importante. Habría que ver, digamos, el origen o la integración del expediente, si en la integración del expediente viene la totalidad de los datos. En caso de que no se encuentre el dato que requiere el formato, que no se integra en el expediente, en su integración, pues le tendríamos que poner no aplica. Igual se incluye la clave del programa, el nombre del programa, la fecha de solicitud del apoyo, de la beca, del subsidio, de la ayuda y la fecha de entrega. La clasificación, si es una ayuda o apoyo o subsidio. Eso pues, lo relacionamos ya directamente con los conceptos 4300 y 4400. El tipo del apoyo, aquí específicamente si son calentadores, si son becas, de manera muy genérica. El tipo de beneficiario, si es particular o es grupal. Si es grupal, obviamente aplica cuando pues el apoyo pues se entrega tal vez a través de un delegado y que el dato que tiene el ente pues es únicamente el del delegado. Si nos hemos encontrado casos así, entonces por eso se incluye. Igual el monto del apoyo, obviamente, pues sería de recursos locales. Básicamente, igual sigue una estructura de validación de RFC y de CUR, que básicamente tenga los caracteres que por ahí señalamos, ¿no? Básicamente, entonces, pues ya vamos viendo dudas al final. Entiendo, va a haber varias dudas, las vamos viendo sin problema. Entonces cedo la palabra por ahí al ingeniero. Un ingeniero. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a todas y todos. De mi parte vamos a presentar lo referente al capítulo 6000 y obras que se registran en capítulo diferente al 6000. De acuerdo. Comenzamos con el llenado del anexo. Es incluir el RFC del contratista o persona física, ya sea persona moral o persona física a la cual se le asignó la obra o servicio, respetando para personas morales 12 caracteres y para persona física 13 caracteres. Todo como lo comentó la contadora Norma al inicio, sin espacios, sin guiones, todo corrido y respetando esta numeración. Después, nombre, denominación y o razón social. Esa tal cual como viene en su cédula registrado, se plasma el dato tal cual. Después, el monto presupuestado. Aquí es interesante el dato, ya que tiene que ser el que es autorizado por el ayuntamiento o el comité respectivo. Este es el monto que se le asigna a las obras de manera inicial. Después, la modalidad de contratación o ejecución.
Aquí tienen una lista desplegable donde ustedes van a poder seleccionar si es por contrato o es por administración directa. Por ahí algunas administraciones realizan este tipo de acciones por administración directa, también hay que relacionarlas. El tipo de procedimiento, ya sea licitación pública, licitación simplificada, invitación restringida o adjudicación directa. El tipo de procedimiento que le aplique también lo pueden seleccionar y sin ningún problema. La fecha de adjudicación, respetando el formato, día, mes y año, el número de contrato o el acuerdo de obra por el cual se realizó la obra o servicio, también la fecha de contrato, fecha en que se firma dicho contrato. El objeto del contrato aquí es el nombre de la obra o servicio. En el caso donde cuando presenten, en ocasiones nos encontramos, sobre todo cuando son diferentes servicios de mecánicas de suelos, proyectos, vienen en una lista, bueno, vienen a manera de lista, hay que plasmarlos todos tal cual, ¿sale? Tipo de contrato, aquí también viene un desplegable que es precio alzado o precio unitario. El monto del contrato con IVA. Es importante aquí indicar que nada más sea sin el tema del signo de pesos. Se pone nada más que sí contenga lo que es el IVA, por favor. Después ya una vez las obras en las que así aplique su fecha de finiquito, respetando el formato, día, mes y año, su fecha de entrega-recepción. ¿Por qué cometo en las que sí aplique? Porque nos vamos a encontrar en algunas donde sigan en ejecución, que no estén todavía terminadas, pues no vamos a tener estos datos. Sin embargo, si fueron devengadas o contratadas en el periodo de revisión, sí las tenemos que registrar, ¿sale? Después la normativa aplicable, en algunas de acuerdo al origen del recurso, puede ser la ley estatal o la ley federal. Quizás van a preguntarse por qué los federales y ya no tenemos por ahí las facultades para revisarla. Sin embargo, existe concurrencia en algunos casos. Cuando exista esta concurrencia y sea por ley federal, hay que señalar, ¿sale? Después, el dato de la georreferencia por obra. Esta es latitud y longitud. Esto es importante para nosotros porque sabrán, realizamos inspecciones visuales, inspecciones físicas a cada una de las obras y es como la manera en que nosotros planeamos una ruta para poder realizar estas inspecciones con una optimización del tiempo donde pues, todos salgamos beneficiados. Es muy sencillo, es incluir el dato de la latitud y la longitud, el mismo que te da el Google Maps o el Google Earth. Pones un pin donde está la obra, te arroja esos dos datos y son los que ponemos aquí. Se separan, como viene ahí, latitud, coma, longitud. Los datos que nos dé de latitud, coma y lo de la longitud. Después la partida genérica. Aquí van a recibir dos supuestos. Las obras que van registradas en capítulo 6000 y las obras o acciones registradas en otros capítulos. 3000, 5000, que son los más comunes. Aquí uno es específico, hay que sí tener cuidado. En el texto, en el título, van a poder identificar cuando es para el 6000, pues solo las de 6000. Y cuando es diferente al 6000, así tal cual se plasma, diferente al 6000, ¿sale? La diferencia con el anexo que vieron en el requerimiento de los 3 primeros trimestres es que se pedía locales, estatales y federales. Sin embargo, aquí ya redujimos a solo locales y estatales. Sí les agradeceríamos que este dato tiene que cuadrar con lo que ustedes registren en el anexo 1 como recurso local o estatal para que pueda ser fiscalizable. Cuando tenga concurrencia, si una parte se paga con recurso federal y otra con estatal o local, únicamente vamos a plasmar lo que corresponde a local o estatal. También es importante verificar bien el origen del recurso. Entiendo que muchas veces, y no lo han comentado, por ahí se registra como local cuando su origen es meramente a veces participaciones, ramo 33, etcétera, y no es local. Entonces hay que verificar muy bien ahí, se les agradecería la comunicación con el área de tesorería para poder identificar bien este tipo de recurso y plasmar aquí lo correspondiente.
Después, esas dos columnas, locales y estatales, la columna R y la columna S, suman un total y eso es lo que nos debe al final una sumatoria de todas las acciones registradas cuadrar con lo que marquen, plasmen en su anexo 01. ¿Sale? Al final viene un estatus de la obra o servicio. Ahí también viene una lista desplegable donde podrán seleccionar si está terminada, terminación anticipada, si está suspendida, si está contrato rescindido, etcétera. Y esta columna última, la columna V, es la estructura de RFC. Eso es un validador. Cuando ustedes coloquen de manera correcta el RFC con la estructura que se está pidiendo, el validador se va a dar de forma automática y nada más esa parte. Se quitó, es como se comentó al inicio, se omitió el registro del anexo 5.1, donde era el tema de los licitadores, participantes en los diferentes procesos de licitación. Se omitió esta parte a manera de, pues, siendo empáticos para el llenado, entendemos que es nuevo, que puede ser complejo. Entonces, omitiendo esa parte, creo que podemos simplificar y podemos entregar un muy buen trabajo, para poder, avanzar en el proceso de fiscalización. En caso de que se requiera posterior al inicio, estos datos se les estarán solicitando. De momento, esta es la única información que estaremos pidiendo. Muchísimas gracias, agradezco su atención. Cualquier cosa, por aquí estamos a la orden. Cedo el uso de la palabra al contador Víctor Padilla. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias por el tiempo. Miren, ahorita por aquí hicimos una recolección de preguntas y igual las vamos a ir contestando, si les parece, conforme se atendió el anexo, las vamos respondiendo. Particularmente, hay una pregunta que específicamente me toca ahorita contestar, es si recibieron participaciones, fondo, y esta va a responder muchas, ¿eh? Fondo 15. La respuesta es no se integra en detalle. Nada más en el anexo 1 se precisa que son participaciones. Lo que nos van a integrar en detalle es únicamente lo que en anexo 1 pusieron en colorcito naranja. Esa es una eh, pregunta que quedó, ¿va? Entonces, igual, si me permiten, vamos dando atención a las preguntas conforme a los anexos. O sea, podemos empezar que aquí la contadora Norma nos responda las que tienen que ver con el capítulo 1000, ¿les parece? Y cualquier duda la vamos nuevamente apuntando. Listo. Bueno, como dijo mi compañero, el contador Víctor, vamos a ver algunas de las preguntas que plasmaron en el chat. Respecto al vaciado de cada uno de los empleados, sí, básicamente esta información pues está en los sistemas de nómina. Algunos reportean de diferente manera, pero pues básicamente es a estructurar esa información del reporte de nómina y plasmarla en el anexo. Ojo, nuevamente, solo es respecto a aquellos empleados que tuvieron pago con recursos locales y estatales. Aquellos que son con participaciones o algún otro recurso federal no van a ir plasmados en estos anexos. Se aplica para los entes paramunicipales. Sí, van a estar ahorita llegando por requerimiento y como se precisó en un inicio, tal vez estamos viendo la posibilidad de integrarlo como parte de, pues, de la información que se envía a través de SIRET. Por lo tanto, si esto llega a pasar, pues ya se estará pidiendo regularmente, pero a través de esta plataforma. Las primeras columnas se refieren a pólizas de egreso del capítulo 1000. ¿Son pólizas de pago o de vengo? Son pólizas de devengo, porque todos los anexos, iniciando por el primero, nos está diciendo que vamos a plasmarlo de vengado. Respecto al cuadre de las columnas de percepciones, deducciones y neto con el CFDI de nómina, bueno, las percepciones de deducciones y netos deben ser del periodo del pago. O sea, no, esto no es lo que nos va a cuadrar con el devengo. Por ello sí, sí deben coincidir con el CFDI,
porque el CFDI en el atributo subtotal contempla todo el nodo de percepciones y el nodo otros pagos. Lo único que pues no nos contempla son las adendas porque estas no suman. Solo lo que en donde no va a cuadrarnos es el detalle de percepciones, las columnas que vienen hasta el final. Esas no nos van a cuadrar con el total de percepciones porque puede ser que a Juan Pérez el ente solo le pagó la percepción de sueldo con recurso local, pero la gratificación y el premio de puntualidad lo pagaron con participaciones, entonces estas no van a ir plasmadas. Es por ello que el detalle de percepciones, la totalidad de todas aquellas columnas que empiecen con P-bajo, son las que nos deben cuadrar con el anexo 1, que es donde decimos se ejerció tanto en este capítulo. Eh, en el anexo de nómina, dentro de la columna fondo, no está la opción de recursos federales. No va porque justamente era para como recordarnos que solamente se trata de recursos locales y estatales. Respecto a si toda la nómina se paga con recurso federal, ¿no se agrega la información en los anexos? No, no se agregaría información porque si todas la están pagando con recurso federal, pues no tienen nada que reportar. Solamente así lo pondríamos el cero en el anexo 1 y lo plasmaríamos tal vez en el oficio. No te reporto este anexo porque no pague nómina con recurso local o estatal. Y paso la palabra a mi compañera Lupita. Sí, Carlos. Ah, perdón, Carlos. Sí, gracias. Bueno, algunas de las preguntas, bueno, ya las referimos ahí en la propia presentación. Lo tengo que llenar de nuevo desde enero hasta diciembre. ¿Y por qué? Eh, ya como bien se refirió, eh, pedimos información al tercer trimestre, a septiembre. Sin embargo, bueno, por los cierres presupuestales, porque, bueno, luego hay necesidad de hacer alguna reclasificación y demás, pues se pidió anual incluso hasta para poder cuadrar la información. Entonces, si ya tienes información al tercer trimestre, pues es básicamente integrar lo del cuarto trimestre. Ya con eso, bueno, va a haber certeza por parte de ustedes, por parte de nosotros, de que la información es íntegra. Se evaluó en su caso pedir únicamente del último trimestre, no obstante, pues advertíamos que iba a haber bastantes diferencias justo por estos temas, ¿no? De las reclasificaciones. Pero bueno, si ya tienes la información, básicamente los anexos son los mismos en esencia. Se eliminó el 3.1 del anexo 3 y el 5.1 del anexo 5. Entonces, básicamente sería lo mismo y le integro el cuarto trimestre para poderlo tener anualizado. ¿Debo integrar las acciones contratadas o solo las devengadas? Deben de ser ambas, de acuerdo a lo que te pida el formato. Incluso las presupuestadas también en algunos de los formatos. Pero básicamente el análisis de integridad pues es sobre las devengadas y únicamente sobre recursos locales. ¿Qué pasa si no puedo distinguir el origen del recurso? Nos hemos encontrado con algunos entes que aún, pues digamos, y no es regaño, después de 15 años de la armonización contable, aún su sistema no permite clasificar los egresos por fuentes de financiamiento. No obstante, nosotros para efectos de fiscalización, si no identificamos el origen, bueno, con que tengamos la certeza de que en esa bolsa hay recursos locales, para nosotros es fiscalizable. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, sobre todo los paramunicipales que luego se complica, o los autónomos o los poderes, que se identifique bien el origen del recurso. Digamos, qué te ministró tesorería? ¿Qué te ministró finanzas? Si efectivamente corresponde a recursos locales o resulta que el origen, aunque sean de libre disposición, puede ser que sean
participaciones, ¿no? Entonces, si son participaciones, nosotros no podemos entrarle, ¿sí? Entonces, si no distinguimos, si todo se pone en una sola bolsa, en una sola cuenta bancaria, que era parte de lo que comentaba el contador Víctor, pues nosotros lo fiscalizamos porque al final de cuentas, pues entra todo el recurso en una bolsa y cómo distingues de manera específica el pastel, ¿no? La parte que nos toca. Entonces, básicamente, pues entramos a revisarla, ¿no? Y la otra es, ¿debo integrar disponibilidades? Sí, sí se deben integrar disponibilidades si son recursos locales. Si el origen es federal, si son participaciones, pues no se integrarían. Obviamente las aportaciones, los convenios, pues no entran en disponibilidades, ya digamos de alguna forma, o ya los devengaste o ya los reintegraste de acuerdo a la naturaleza, ¿no? ¿Qué hago si no tengo la información fuente para la columna? Si en el expediente, ya lo referíamos en la presentación, no cuentas, por ejemplo, con el teléfono, pues sería ponerle un no aplica, pero si sí, digamos, parte de la integración de los requisitos del programa los tienes en tus expedientes, pues se tendría que integrar, ¿no? Básicamente esas, por acá en el chat me pasaron otras. Dice, estos nuevos formatos solo sería para octubre o diciembre. Bueno, ya esa ya la contesté. En la pestaña anexo 4 van los datos del proveedor o del beneficiario. En el caso de un donativo de despensa, entiendo que aplicaría. Sí, debemos de integrar todo. Digamos, el anexo 4 es básicamente un resumen. En el anexo 4.1, pues ya es más detalle, ya te pido más información. Pero en el 4, pues sí es integrar todo, incluso pensiones y jubilaciones, los donativos, pero quedaría, digamos, de manera resumida, anualizada, no con el detalle que te pido en el 4.1. Otra es del 4510 y 4520, digamos, estas partidas. Son pagos que se realizan quincenalmente. ¿También entran en el anexo 4? Sí, pero lo integraría de manera anualizada, es decir, no hay necesidad de que me lo incluyas por quincena. Digamos, es un resumen al final de cuentas. Bueno, otra pregunta. Para el caso de ayuda, se realizan con recursos de FAISMUN y al entrar en el capítulo 4000, 4413, administra el municipio, pero ¿es recurso federal? ¿Se integraría? No, si es recurso federal no lo integraríamos. Únicamente se integraría en el anexo 1, donde pues distinguimos, digamos, qué nos toca a nosotros y qué le toca a la federación. Básicamente, bueno, hay otra pregunta, pero no sé a qué se refieren. ¿Es solo el inicial o el último modificado? No sé, debe de ser un tema presupuestal. Si fuera así, pues tendría que ser la última modificación del presupuesto. Sí, básicamente son las preguntas que por ahí me llegaron relacionados con ese tema, con el capítulo 4000. Bueno, además incluimos ahí otras preguntas. ¿Cuáles son los validadores de CURP y RFC? También ya lo comentó la contadora Norma. Son las que vienen al final y son las que les comentamos que no se llenan. Estos son, digamos, se generan de manera automática. Igual, lo de qué pasa si mi información excede las filas establecidas en el anexo, pues igual se comunican con nosotros, con los enlaces que vienen ahí descritos en los requerimientos, y con gusto los apoyamos para desproteger el archivo y puedan incluir más registros conforme lo requieran. Los formatos de los anexos son iguales a los de la SF. No son iguales, son muy similares e incluso consideramos que son más sencillos que los de la SF. Son parecidos, pero no iguales. ¿Puedo mandar un anexo por área? No. De enero a septiembre nos pasó mucho que pasaban tantos anexos, por ejemplo, números 3, como áreas o dependencias tenía el ente. No debe concentrarse en un solo anexo. En un solo anexo debe ir la información de todas sus áreas o de todas sus dependencias, de tal manera que la suma por capítulo, como les comentaba, por ejemplo, en el anexo 3, si filtramos todos los 2000, pues nos correspondan con lo que manifestamos en el anexo 1 de recursos locales. Igual, 3000, lo que corresponda.
y 5,000 igual. Entonces no se puede mandar un anexo por área, sino por un anexo total. Esto es lo que, bueno, las preguntas que habíamos considerado. Además, ahí en el chat también vi varias preguntas. Una, por ejemplo, del anexo 3 señala, en el anexo 3 es el universo total de los registros en el capítulo 2,000, 3,000 y 5,000. Si es el universo que corresponda a recursos locales y estatales. Como les habíamos comentado, nada de recursos federales, eso ya los vamos a integrar en el anexo 1 totales para que nos coincidan lo que manifestamos en el estado analítico presupuestario de egresos. ¿Tendrán algún validador para que podamos corroborar que se está llenando correctamente los campos? Bueno, en los validadores que tenemos son básicamente para los RFCs y los CURB, que es donde nos puede dar ahí un error. Y el validador, digamos, total es en el anexo 1 para validar la integridad de la información. Otra pregunta es, ¿cómo aplica este anexo en los servicios de energía eléctrica, teléfonos? Pues igual que, que los demás, se incluirá el RFC de, no sé, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, del que corresponda. Entiendo, por ejemplo, el tipo de procedimiento, pues ahí le pondrían, por ejemplo, adjudicación directa, ¿no? Porque no entraron a un proceso de licitación, por así decirlo. Y ya si, por ejemplo, en la fecha de inicio del proceso, yo entiendo que pues esos servicios se vienen contratando de hace muchos años. Yo lo que sugeriría es ponerle, por ejemplo, 1 de enero, ¿no? Pues finalmente se siguen dando durante todo el ejercicio, a menos que hayan cambiado, por ejemplo, de proveedor de teléfono, no sé, por ejemplo, los celulares, pues ahí cuando se inició ese proceso. En gastos menores, este es otro, en gastos menores que se realizan de caja chica y tiene que ver igual para el llenado de los gastos de caja chica. Aquí entiendo que puede ser por el tema del RFC, porque algunos proveedores con los que se hacen estos tipos de gastos pueden no tener o no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. En estos casos, hay que incluir el RFC genérico que nos establece el SAT. Entonces, sería ese caso. Las comisiones bancarias, pues igual, en la partida que corresponda. Reembolsos de gastos empleados, de la misma manera, lo que les decía puede ser que no tengan un RFC específico, pues hay que poner el genérico. Todas estas son del capítulo 3,000, luego viene, si el contrato tiene recurso federal, estatal y municipal, ¿se pone el monto adjudicado? Sí, se pone todo el monto total adjudicado que corresponda a ese proceso. Entendemos en los casos de concurrencia puede ser una parte federal y una local. Si ya se devengó, pues, lo que incluiríamos como devengado en las columnas de recurso local o estatal, incluir el monto que corresponda a lo local. Otro tema, la fiscalización a fondos federales se estarán ejecutando en revisiones específicas o bien con la revisión de la cuenta pública. No, de hecho, pues ya no revisaremos fondos federales. Nuestro universo de fiscalización se enfocará principalmente en locales, estatales y concurrentes en los casos que haya, como ya bien lo comentaba el contador Víctor. Dice, para el llenado del anexo 3, dice que debe coincidir con lo integrado en el anexo 3 de egresos. Sin embargo, este anexo se refiere a procesos de compra, los cuales no son el total del universo del anexo de egresos. No todo lo pagado entra en procesos de compra. Sin embargo, en el anexo señala que debe de coincidir con el anexo de egresos. Bueno, técnicamente todo se hace un proceso de compra, que sea de diferentes modalidades, es una cuestión diferente. Digamos, tú haces una negociación con un proveedor. Pueden ser diferentes modalidades, pero todo pues entra en un proceso pues de compra o de prestación de servicios, depende de lo que corresponda. Entonces dice, ¿qué pasa entonces con todo lo que no entre? Digo, pues sí entra, técnicamente todo entra en un proceso de compra, aunque la modalidad de su adjudicación sea distinta. Pero igual, si tiene alguna duda específica, con gusto la comentamos. Dice, entonces para los requerimientos que tenemos, en algunos puntos no se especifican que sean locales, sino lo dejan en general. Anexamos solo los locales, por ejemplo, donde solicitan el estado analítico de egresos, solo anexamos fondos locales. Bueno, lo que comentamos del anexo 1,
ahí sí incluimos todo. O sea, en el anexo 1, lo que nosotros hicimos en los casos donde ya tenemos esos estados analíticos es incluirles las cifras que ustedes nos mandaron en el cuarto trimestre por capítulo. Y después se desglosa el tipo de recursos, vienen locales, federales, de tal manera que la suma de todo nos correspondan con lo que se está señalando en el capítulo 1000, por ejemplo, en el 2000, en el 3000 y en el 4000. Y lo que vamos a integrar como detalle en los respectivos anexos 2, 3, 4 y 5 son lo que corresponde a los recursos locales, que son los que nos debe de coincidir con las columnas que están marcadas o sombreadas en naranja. Y creo que son todas las que yo ubiqué del anexo 3. Sí. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos ahí al pendiente. ¿Qué tal? Nuevamente, retomando sus preguntas en el chat, voy a por ahí a leer algunas, bueno, no algunas, la mayoría, todas. Trataremos de darle salida a todas. Nos preguntan, en caso de los descentralizados que no tuvieron obra pública, ¿cómo iría el primer renglón? En este caso, desde el anexo 1 tendrían que colocar un cero para que no le sume nada. Y en el anexo, nada más comentar que no aplica. Es suficiente con esto. Si se tienen tres fuentes de financiamiento, ¿cómo se captura la fuente privada? Únicamente lo local. Aquí es hacer énfasis en que solamente lo que ustedes tengan registrado o que tenga la certeza de que es recurso local es lo que se va a registrar. Los proyectos de obra pública, mecánica de suelos, se cargan en la partida 3320. Se pondrán los datos en el anexo del capítulo 3000 y 6000. Así es, en el capítulo 3000 se pone de manera genérica, porque te tiene que cuadrar lo ejercido, lo devengado, perdón. Sin embargo, en el capítulo 6000 tienes que hacer el desglose de ese devengado como tal. ¿Sale? Recurso FAIS y Fortamun lo consideramos como federal. Así es, sí, sí, eso es totalmente federal. Cuando Finanzas les hace estas transacciones de recursos de este origen, la ley aplicable es la estatal, no olvidemos eso, lo local. Sin embargo, el recurso con el que se paga no deja de ser federal y eso no lo estaríamos proyectando, registrando en nuestro anexo. ¿Sale? Permítanme. El organismo realiza obra con recurso federal mediante el programa PRODER. La obra se paga 50 con recurso del programa y 50 con recurso local, únicamente los locales. Si el 50% te da exactito, únicamente eso es lo que nos vas a registrar, aun y cuando tenga la concurrencia de recursos. Y en el anexo 5 dice, para los convenios en participación de aportación para la ejecución de obras con el Estado, si la obra no termina en el año presupuestado y brinca de año, ¿cómo se debe de reportar para que cuadren al anexo 1? Recordar que que la obra se registra presupuestalmente de manera anual. Cuando son plurianuales, únicamente es el devengado. Lo que hayas devengado en el siguiente año de ejecución es lo que debes reflejar y haces esa obra la registras como devengada. O sea, recordar que es devengado y lo contratado en el periodo. Porque si hay acciones, nos hemos topado que fueron contratadas en periodos anteriores, pero siguen devengadas, tenemos que verlas reflejadas para que les cuadre con el anexo 1. Otra pregunta es, en nuestro municipio las obras son con concurrencia FAISMUN y FAFEF. ¿Se entiende que eso va a la SF? Así es, totalmente. Nosotros nada más lo que tengas con recurso local o convenidas, concurridas con recurso local. ¿Sale? Entendemos que solo el ingreso propio para SEC de obra pública, así es, solo lo propio, lo local, lo estatal es lo que por ahí nos van a hacer favor de registrar en el anexo. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos aquí a la orden. Bien, traigo todavía alguna. Ah, Lupita, ¿vas a comentar algunas? Y luego ya, va. Sí, gracias. Por aquí me faltó una pregunta que, bueno, creo que nos puede impactar a varios. En el caso de los organismos de agua, el devengado se registra sin IVA. Entonces, sí, efectivamente, en estos casos, como sabemos que pues ellos sí acreditan y pagan IVA, es necesario registrarlo sin IVA para que les coincida con el devengado del gasto.
que esa era la que me había faltado. Gracias, Vic. Gracias, muchas gracias. Miren, yo particularmente traigo algunas otras. Este, precisar que FICE, FAIS, Fortamun, participaciones son recursos federales, cuya revisión depende literalmente del programa de auditoría de la ASF, en el cual nosotros no tenemos injerencia. Entonces, es como importante resaltar, todos los fondos, los 15, los 25, si identificamos que vienen de recurso federal, entonces no son susceptibles. ¿Dónde nos los van a integrar a nosotros? En el anexo uno, solo para que nos cuadre el total por capítulo. Pero ya a detalle, donde nos van a integrar son las columnitas naranjas que corresponden a recursos propios, ya sea locales y bueno, y propios y estatales, ¿no? Entonces, ese es un punto específico que creo que contesta varias. O sea, la revisión la haría la Auditoría Superior de la Federación en su caso. ¿Qué si hacemos nosotros? Cuando hay concurrencia, vamos a suponer que tengamos una concurrencia en una obra y pues no podemos partir la revisión de la obra, la vemos, pero nosotros, nuestras observaciones únicamente se ceñirían a la proporción o a lo que corresponde al recurso de ámbito fiscalizable de nosotros. Entonces, este es un punto clave para precisar. ¿Qué hacemos nosotros si nos encontramos una obra concurrente? Le hacemos un comunicado a la Auditoría Superior de la Federación para que a su vez ellos decidan si lo integran en su programación. Este es un punto relevante para aclarar. Oye, pero es que de finanzas no me precisan, a mí me llega directamente una transferencia y no me queda claro de dónde viene. Podríamos comunicarnos específicamente. No necesariamente lo que te están mandando, si te lo manda finanzas, no quiere decir que eso sea estatal. Hay que hacer ese análisis de dónde proviene el fondo que te están mandando. Ese es un punto relevante. ¿Va? Y luego venía otra pregunta, déjenme ver exactamente, era, ahorita vemos en lo de los plazos, para el envío de la información tiene que ser una sola carpeta o de cada dependencia, ya la contestó Lupita. Eh, un punto importante, la periodicidad. Ya lo decía el contador Carlos, ahorita les estamos pidiendo que nos acumulen, pero técnicamente la solicitud es del último trimestre, lo que estamos pidiendo es acumulado. ¿Qué va a pasar en el 2026? Lo más probable es que se las requiramos junto con la información financiera trimestral. Es decir, esto se lo vamos a estar requiriendo y desafortunadamente lo digo así, esto deviene de la necesidad que tenemos nosotros de distinguir únicamente el recurso que nos corresponda. En la medida de que a ustedes les cuadre, nos vamos a evitar requerimientos porque ya nos cuadra, nos corresponde a la balanza, a la base de datos de movimientos contables y podemos avanzar mucho más rápido la auditoría. Habrá entes que no tengan recurso erogaciones fiscalizables, que no tengan ingresos propios, que todo viene de participaciones. Si la muestra nos da, nosotros tenemos la facultad de revisar la cuenta pública. Por lo tanto, enfocaríamos nuestra revisión en cuentas de balance y no tanto en el ejercicio de gastos. Entonces, creo que esto era un punto relevante a aclarar. Sí se debe acumular este año, lo vamos a estar pidiendo trimestralmente, o sea, esta información se está proyectando que se va a acompañar con la información financiera trimestral. Entonces, hasta es importante como ir trabajando probablemente los layouts o los sistemas de control interno para que les genere esta información, que va a ser algo periódico. Otro tema, como lo hace la Auditoría Superior de la Federación, al final de cuentas ya tenemos 2, 3 años o 4 que estamos integrando información para su sistema. Es lo mismo. FAFEF también es federal. Entonces, esto es importante resaltarlo. Ya se va a empezar a pedir de manera periódica. ¿Sale? Entonces, igual reiteramos, cualquier duda, están unos enlaces. Y si no, los servidores que hoy estuvimos en esta capacitación también quedamos
A la orden. Completamente las dudas que tengan, pues estamos a la orden. Siento que se me está yendo una... No, sí, de hecho, Hilaria, ese es el contexto, nada más que reitero por donde inicié. Nosotros tenemos la facultad de solicitar información para efectos de planeación, entiendo. Entonces, tenemos una facultad como entidad de fiscalización de requerirles información. Entonces, bajo cualquiera de los fundamentos que expusimos, pues es factible que nosotros les solicitemos la información que corresponde a recursos locales, independientemente de los formatos que establezca CONAC. Y lo de la separado es por comas, preferentemente. Reitero, la invitación es que puedan establecer mecanismos de control. Ahora es el momento idóneo para que administren sus recursos de una forma independiente. Es lo mejor. Si es indispensable o necesario que tengan cuentas específicas, pues sería bueno. Ya es una decisión de ustedes, ¿no? Tratándose de libre disposición. Pero luego, ¿qué pasa? Si me revuelven participaciones, ingresos propios, cuando no podemos distinguir, pues tendríamos que llevar a un punto donde hay más requerimientos, donde hay más acciones de fiscalización y donde terminamos afectando más su proceso de atención de la auditoría. Entonces, las administraciones que deposita la Secretaría de Finanzas a un poder legislativo, ¿las debo registrar en el fondo 11 o en el 15? Miren, mi interpretación es a título personal, caben en el 11, caben en el 15, normalmente se van al 11 y está bien. Justo por eso en el anexo 1, si me muestran el anexo 1 en la presentación, ahí sí me hacen favor de mostrar el anexo 1. Tan lo tenemos claro de que como es una transferencia que puede caber en el 11, les estamos dando la posibilidad de que ustedes nos distingan. Es decir, si se fijan donde dice locales, dice 11, 12, 14, 17 o federales 11, 12, 17. Es decir, tú tendrás que tener la claridad si esto que te ministró viene de COSAINSEG o de participaciones. Y esto te ayudará a resolver de qué lado o en qué columna lo pones. Tan sí. No sé si la otra que pone Pablo Vega, nuestra base, nos hemos percatado que excede el límite de Excel, es decir, no tenemos una certeza se migre. Establece comunicación con el contacto y te ampliamos tu anexo de manera específica para darle más capacidad, con todo el gusto, pues. Creo que en este momento hemos contestado la mayoría de preguntas. Miren, somos parte yo le llamo del ecosistema de una base de gobierno y de rendición de cuentas. Nos toca estar en este momento del lado de fiscalización, pero también somos empáticos, como entidad somos fiscalizados. Y sabemos que esto implica una carga y que esto implica, en algunos casos, cuando no se tiene la información o el sistema de control interno robusto que la genere, pues una sobrecarga de captura. Yo hago dos invitaciones. Uno, esto se va a seguir requiriendo, entonces que fortalezcan sus sistemas de control. Y dos, insisto, entendemos que esta información así está, pero es un punto, nada más estamos requiriendo lo que es local. Lo ideal es que inviten a su sistema o que fortalezcan su sistema de control para efecto de que pues ya les genere esta información de manera automatizada. Y reiteramos, estamos a la orden cualquier duda. Somos empáticos, tan es el punto de empatía que eliminamos para esta ocasión dos anexos que dada la comunicación que teníamos decían, lo que me está tronando es que me pongas a capturar los participantes de una licitación. Ok, vamos avanzando. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Bueno, es para efectos de planeación y se hacen cruces generales. Entonces la recomendación es, si te cuadra, si te integra, a lo mejor te implicó más días ahorita de trabajo, pero estoy seguro y tengan la claridad que te va a implicar muchas menos atenciones de requerimientos, de información, aclaraciones, atención de observaciones. Yo personalmente, y les digo, también como Auditoría Superior del Estado somos fiscalizados. Entonces,
yo prefiero, y creo que es la invitación, que te cuadre ahorita, que estés con la certeza de que te puso en verde las palomitas y esto te va a evitar seguramente más requerimientos que van a implicar mucho más. Entonces, esta es la invitación, de verdad somos empáticos y ojalá les transmitamos y también de parte del auditor superior. Esto surgió derivado de esta resolución que nos dice, solo ciñete a recursos locales y encontramos mucha problemática. De los primeros 3 trimestres no nos cuadra la información. Entonces, este punto nos lleva a es, nos tiene que cuadrar y si no tenemos que explorar ya alternativas de observación, de medidas de apremio, etcétera, etcétera, porque al final los dueños de la información son ustedes. Si no cuadra, pues obviamente existe una diferencia que es susceptible, ¿no? De otro tema. Les invito de todo favor a que contesten. Tienen por ley la facultad de solicitar una prórroga, de resultar justificada, no nada más son 5 días, son otros 3 días que tienen ustedes para, si se les autoriza para atender esta información. Les digo, ¿qué va a pasar? Simplemente, si ustedes se atrasan de todas formas o si no me cuadra, yo les voy a requerir información en medida de aclaración o en su momento se tendrá que llevar como un resultado de auditoría. Entonces, la invitación es que hagan un esfuerzo, porque esto cuadre. Somos una institución de puertas abiertas, lo que se ocupe, por favor, háganoslo saber y estamos a la orden, de verdad, en la mayor empatía, pero también entiendan que nosotros tenemos que integrar de manera clara y precisa cuál es nuestro universo de fiscalización y la información la tienen ustedes. Creo que llegaron dos, esta le toca a Norma, en el MIL no solo se integra con el pago de nómina, seguridad, ahorita lo explicamos, y en el periodo se va a presentar la información en qué fecha. Ah, mira, Lourdes, estamos entre hoy y mañana, estamos notificando estos requerimientos de información. Entonces, pues corren 5 días hábiles a partir del día siguiente, con la posibilidad de que tengan que tener o que puedan solicitar prórroga. Reitero, solo el anexo uno es el que se integra general y lo demás solo que sean recursos estatales o locales. Oye, te tengo que integrar todas las participaciones. No, solamente eso, ¿va? Pues de nuestra parte y a nombre del equipo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, eh, en representación del maestro Juan Víctor Fonseca López, pues queremos darles gracias. eh, por, por el tiempo. Entendemos, somos empáticos. Les digo, la ley les faculta una posibilidad de solicitar prórroga. ¿Va? Este, muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al maestro Víctor Manuel Padilla Luna y a la contadora María Guadalupe Vargas Orduña, Carlos Díaz Romero, al ingeniero Raúl Gutiérrez Aedo y a la contadora Norma Angélica Ruiz Arredondo por la exposición técnica clara y puntual que nos han compartido. La orientación brindada el día de hoy es fundamental para asegurar el correcto llenado de los formatos de integración de egresos por fondo que hemos visto y así fortalecer la calidad y consistencia de la información que será presentada ante esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Pues sin más, la Auditoría Superior del Estado, por instrucciones de nuestro titular, el maestro Juan Víctor Fonseca López, refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones preventivas y de acompañamiento técnico que contribuyan a la mejora continua en la gestión financiera de los entes públicos, comentando que la adecuada integración de los egresos por fondo no solo facilita los procesos de revisión o fiscalización, sino que fortalece la transparencia, la trazabilidad del recurso público y sobre todo la rendición de cuentas. Pues no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta sesión de la jornada de capacitación. A nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, agradecemos su participación y disposición y les deseamos un excelente día y una excelente jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en próximo.